José Antonio, ¿qué tal? Bueno, lo primero parece obligado es sorprendidos, Víctor. No, vamos, cuando hay un 99% de probabilidades... No tanto por la subida, sino por el gráfico de Dodd-Plor y por esas previsiones de tener la inflación al 5,1, los tipos al 5,1 el año que viene. Bueno, sí me sorprende un poco, pero no le doy demasiado... O sea, conocido el historial previsor de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es peor el del BCE, pero el de ellos tampoco es especialmente, como diría yo, brillante. Al final la Fed hará lo que diga la inflación y punto. Es decir, que yo hasta qué punto hasta qué punto esas predicciones a un año vista, yo creo que es muy difícil. Yo creo que en estas cosas, como decía Keynes, a largo plazo, no sé si decía todos muertos o todos calvos, pero una de las dos cosas, o sea, que ellos tampoco en esto son, digamos, ellos tienen un poder enorme en el corto plazo, pero su capacidad en el largo plazo pues no ha sido nunca especialmente brillante. Han sido más hábiles los mercados en ese sentido, el mercado de bonos, etcétera. Entonces, no me sorprende la decisión. Tampoco me sorprende que haya esa tendencia. Primero, no me sorprende la previsión de crecimiento porque es lo que está también, digamos, hablándose en el mercado. Es decir, todas las grandes casas de bolsa, etcétera, pues han aumentado sus previsiones de crecimiento. Eso tampoco me sorprende porque, como hemos dicho en muchas ocasiones desde esta casa, ¿cómo iba a haber una recesión cuando estás inyectando dinero de la manera que se está inyectando? Es decir, ¿cómo es posible que llevemos la deuda pública norteamericana a 33 billones de dólares, trillones norteamericanos, y con eso, y aún así tengamos una recesión? Quiere decir que si tú estás gastando dinero público como si no hubiera un mañana, vas a hacer programas de trillones, billones europeos de dólares en gasto, en inversión de infraestructuras, en desarrollo de temas medioambientales, en fin, todo lo que ya sabemos, que empieza en el 2021 y que sigue en plena marcha y que por eso sube tanto la deuda, pues es bastante normal que no tengamos una recesión, sino en todo caso un crecimiento relativamente modesto. Entonces ellos lo único que han hecho, y por eso tampoco me sorprende, lo único que han hecho es adaptar sus predicciones a lo que está pasando. Prueba de que sus predicciones tampoco son tan buenas, porque si dijeras hace un año lo que decían, lo viéramos ahora, pues han ido adaptándose a las circunstancias. Y eso le pasa a cualquiera, ¿eh? Yo no quiero aquí parecer que nosotros siempre acertamos ni nada así, pero quiero decir que hay que tomar sus predicciones de acuerdo con su capacidad predictora. Se han adaptado a lo que dice el mercado. Probablemente si ahora se adaptan a lo que dice el mercado es cuando dentro de unos meses nos encontremos con que son demasiado optimistas respecto al crecimiento. No creo, de todos modos, que haya de momento recesión, por lo que ya he comentado. Y respecto a la inflación, lo mismo. Han dicho, bueno, pues como sube el petróleo, por si acaso nos cubrimos las espaldas y subimos un poco la predicción de inflación. Lo cual tampoco es darle muchas vueltas al asunto, porque luego tienes datos que pueden hacer que eso al final no sea así. Con esto acabamos de ver la inflación en Inglaterra. Y salvo que en Inglaterra el precio del petróleo o la gasolina se mueva de una forma muy distinta de lo que ocurre en el resto del mundo, cosa que no creo, acabamos de ver cómo ha caído la inflación en Inglaterra, en el Reino Unido, y la subyacente obviamente también, pese a la subida del precio del petróleo. En Estados Unidos, en cambio, ha subido un poco. En fin, tendremos que ver cómo afecta eso, cuánto dura. Es decir, están dando por hecho que el petróleo va a estar ahí mucho tiempo, pero ¿cuánto va a aguantar Putin? Porque esta subida se debe a que Rusia se ha unido a Arabia Saudita a la hora de recortar la producción, pero ¿cuánto puede aguantar Putin recortando la producción si además está vendiendo? Es decir, que honestamente yo creo que ahora mismo hay tantos elementos de incertidumbre en este sentido que a mí, yo ya nosotros actuamos como la propia Fed, con los datos. Si baja la inflación, si sube, en qué medida se mueve la subyacente, y no nos complicamos mucho más la vida. Eso sí, muy atentos a si lo que está ocurriendo en los tipos de interés de los bonos es un techo o es el próximo suelo. Es decir, que nosotros lo que estamos viendo ahora es que los tipos de interés del 2 años americano, por ejemplo, están al nivel más alto de los últimos 17 años. Pero le está costando pasar de este nivel actual que estamos viendo ahora. ¿Va a poder? ¿No va a poder? Ahí por ejemplo, eso a mí me llama más la atención que los dot plots o como les llamen. ¿Rocío? Nosotros, un poco en línea con lo que acaba de comentar Víctor, éramos desde Aegon Asset Management muy poco partidarios de que ya en 2024 se empezase a recortar tipos, ¿no? Con lo cual la pausa actual no nos ha sorprendido,
y consideramos que la Reserva Federal va a mantener los tipos en niveles elevados durante más tiempo por el mero hecho de que al final se basan sus predicciones en datos históricos y que tienen que estar viendo un poco cómo está reaccionando la economía. La subida de tipos no está teniendo el efecto deseado, el consumo no se está ralentizando, el mercado laboral sigue muy fuerte, los americanos tienen al final los tipos de interés de sus hipotecas fijados para los próximos 30 años o 20. Entonces al final no están sufriendo realmente ese impacto que la Reserva Federal quiere que tenga. No hemos llegado a impagos de empresas aún, tenemos los próximos vencimientos dentro de los parámetros de deuda, que lo gordo vendrá en el 2025, con lo cual la Reserva Federal lo que quiere es pausar y ver exactamente qué impacto tiene en la economía real, porque al final va con retraso. Entonces, Víctor lo ha explicado muy bien, hay demasiados parámetros a tener en cuenta y la inflación no está bajando a niveles que ellos desearían y las predicciones que hemos visto van en línea con el mercado. Y hasta ahora parecía que fuese un poco el mercado por un lado y la Fed por otro, pero ya se han alineado con esas expectativas y ya se han alineado con el hecho de que el mercado espera que la inflación ahora esté más alta durante más tiempo, con lo cual están un poco complaciendo. A lo mejor es para dar la sorpresa en el futuro y que tenga el impacto que ellos están deseando, pero de momento sigue la línea. Pedro. A ver, últimamente cada vez que hablo parece que Víctor y yo estamos de acuerdo en todo, pero ya que prefiero evitar que eso ocurra completamente, aquí hay dos cosas que han pasado que claramente es un poquito más... El mercado siempre estaba esta mañana pues pensando que podría ser más hawkish, más agresivos de lo que... bueno, francamente esta es la parte más alta del hawkishness, ¿no? Acordaos que no son 4-6 o tal. La Fed se mueve en octavos de punto, o sea, va a ser 5 y 1 octavo, es la mitad de las caídas de tipos que se esperaban para el año que viene. Es decir, es un poquito más hawkish de lo esperado y lo mismo y la sorprendente para mí fue la subida hasta 2 y 7 octavos de las predicciones a largo plazo. Eso poca gente esperaba una subida de un cuarto de punto ahí y es francamente la parte un poquito más hawkish que hemos visto. El resto, francamente, el petróleo hay ahora mismo falta ahora mismo de toda la demanda, se produce un 10% menos de la demanda diaria de barriles de petróleo. Víctor tiene razón en eso, francamente no sé cuánto tiempo va a aguantar, sobre todo Rusia, pero bueno, no solo Rusia, eso, pero vamos a tener el petróleo a 100 antes de final de año muy probablemente y luego ya veremos. Que eso tiene un efecto inflacionario, por supuesto, en core inflation, lo que es el PCE core sobre todo, históricamente tiene una correlación estadística bastante alta, pero mientras no sea muy alta y muy volátil, es decir, cuanto más volatilidad en el precio del petróleo, más afectan las subidas de precios, si me estoy explicando bien. De momento no estamos teniendo esa volatilidad de subidas y yo creo que esto, el efecto que va a tener en core, sobre todo en el PCE, en el deflactor, que es lo que mira la Fed, es relativamente benigno de momento. Yo, francamente, también lamento estar siempre de acuerdo con Víctor, pero el staff de la Fed y el dot plot han sido horribles prediciendo nada en los últimos 2 años. Están cada vez más cerca. El mercado claramente anticipaba esto, aunque hay razones técnicas por las que los precios están funcionando como están funcionando las últimas 3 semanas. Esto no cambia nada más allá, que ha sido un poquito más, pero tampoco mucho más agresivo, hawkish, de lo que la gente esperaba, pero tampoco está mucho más allá de lo que esta mañana se decía, ¿no? Que iba a cambiar el 24 a al menos 3/4 de punto en vez de 100 puntos básicos de bajada. Ya veremos qué pasa en los próximos meses, tanto con la inflación. Yo creo que el desempleo, la tasa de desempleo va a subir bastante de aquí a marzo del año que viene y ya veremos lo que deciden. Tal y como está la Fed ahora mismo, con los tipos como están y con un déficit del 5,25% del PIB, por lo menos hasta dentro de... Bueno, la IREF americana, el Congressional Budget Office, espera que los déficits del 5% o más se mantengan hasta el año 33. Si eso es así, es muy difícil hacer política monetaria, francamente. Yo creo que no va a ser así,
pero tenemos un año de elecciones el año que viene. Veamos lo que dicen los datos y veamos lo que pasa con la actividad económica en los próximos meses. Guillermo. Pues por añadir algo a los comentarios que ya hemos escuchado e hilando con el tema de las elecciones, para mí eso es un hecho muy relevante, que el año que viene hay elecciones presidenciales y que duda cabe que el gobierno actual no quiere que la economía americana esté sufriendo en esa fase del año que será final en noviembre. Entonces, eso es un condicionante, un factor exógeno evidente, pero es que al final a la Reserva Federal le están poniendo muy fácil su trabajo los datos macro, porque se quiera o no, muy fuerte, pero el mercado laboral se ve cierto enfriamiento, vamos a decir, progresivo, y además existe alguna preocupación por los sectores de huelga, el sector del automóvil, y por supuesto que también el cierre forzado si se produce del gobierno estadounidense, ¿no? Yo creo que hay que dar también relieve al aspecto de tipo neutral de la FED, que en principio no va a subir, y eso refuerza y amplifica la tendencia favorable a los bonos en general, y en definitiva considero que la decisión de hoy es más favorable sin duda para la renta fija que para los bonos. Los mercados en estos momentos, aunque ahora no los estoy viendo, pero lo están reflejando. Y bueno, al final vamos a ver declaraciones de la FED y demás, pero ya digo, trabajo fácil de la Reserva Federal gracias a unos datos macro cada vez más benignos, tanto en inflación como en un crecimiento ligeramente más débil, lo cual facilita ese mantenimiento de tipos y puede provocar el ciclo de bajadas comience pese a esas estimaciones que comentaba el compañero al principio, pero podría comenzar más pronto que tarde en el 24, porque si los datos macro, ya digo, siguen acompañando a la FED, ¿para qué complicar la vida al futuro presidente de los Estados Unidos? Lo que sí había